Hola mis hermanos, buenas tardes, es un gozo tenerlos aquí y hoy continuamos nuestra serie de estudios bíblicos que estamos llamando ¿Qué dice Jesús sobre el fin de los tiempos? Que la verdad es un estudio, es una exposición del capítulo 24 y 25 del Evangelio según San Mateo. Entonces, hoy nos toca el segundo bloque de este pasaje, que sería Mateo capítulo 24, verso 15 hasta el verso 28, y estaremos hablando sobre la enseñanza de Cristo sobre la gran tribulación, la enseñanza de Cristo sobre la gran tribulación. Mateo 24, verso 15 hasta el verso 28, ¿vale? Yo estaré leyendo el pasaje y después tú puedes mantener tu Biblia abierta para que podamos de hecho comprender el pasaje, ¿vale? Entonces empezaremos con la lectura de Mateo 24, verso 15. Por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que esté en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Mis hermanos, estamos con un texto un poco complejo delante de nosotros, y de hecho un texto que necesita una atención especial. Primeramente porque todos los cristianos que de alguna manera ya han tenido un contacto sobre una parte de la teología que se llama escatología, que es la doctrina de las últimas cosas, ya han hablado sobre la tribulación o sobre la gran tribulación. Este es un problema porque de hecho tiene muchas perspectivas distintas sobre este tema. Entonces yo intentaré quedarme lo más cerca posible del texto bíblico para que podamos comprender lo que Jesús estaba queriendo decir aquí. Sin embargo, debemos recordar que este pasaje es una continuación de lo que hemos visto semana pasada. Entonces, para los que no han podido acompañarnos semana pasada y que no han podido también mirar el vídeo que tenéis ahí en YouTube, es necesario comprender que este discurso, esta predicación escatológica de Cristo es fruto de tres preguntas, la verdad, hechas por los discípulos en el capítulo 24, verso 3. Si pueden mirar el verso 3 del capítulo 24, vosotros van a ver que el texto habla así. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, los discípulos preguntan tres cosas a Cristo. La primera de ellas es,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas son estas? Estas cosas son lo que Jesús dijo en el verso 1 del capítulo 24, o sea, la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces la primera pregunta es, ¿cuándo el templo sería destruido? Y la segunda pregunta, que para los discípulos, en la cabeza de los discípulos tenía que ver con el mismo evento, pero la verdad no lo tenía, era la señal de los fines, del fin de los tiempos y de la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que tenemos aquí es una doble pregunta de los discípulos, y el primer momento Jesús empieza a hablarnos de la señal o las señales que precederían la venida de Cristo, que fue el tema de la semana pasada. Si tú miras del verso 4 hasta el verso 14, veríamos por lo menos 3 bloques de señales que hemos enseñado semana pasada. Semana pasada hemos visto que el primer de las señales del verso 5 hasta el verso 8, son las señales generales, cosas que pasarían sobre todo el mundo. El segundo bloque de señales es lo que pasaría con la iglesia del verso 9 hasta el verso 13, y la última señal sería una señal misionera que tiene que ver con la proclamación del evangelio a todos los pueblos, que tenemos en el verso 14. Entonces, ahora tenemos la continuación, y en la continuación es importante comprender que Jesús empezará hablando de la primera pregunta de los discípulos, Y la primera pregunta era, ¿cuándo pasaría la destrucción del templo? Entonces, los primeros versos, del verso 15 hasta el verso 20, Jesús está hablando de cómo sería, y en nuestro caso, cómo fue, porque sería el pasado, la destrucción del templo de Jerusalén, ¿vale? Que para los discípulos tenía que ver con el fin de los tiempos, y que de alguna manera tenía que ver, como voy a explicarles ahora, sin embargo no era un evento del fin. Entonces, el verso 15, ahora que tenemos este contexto, podemos comprenderlo mejor. El verso 15, Jesús declara, por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de quien habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Es un lenguaje un poco complicado, primero porque Jesús utiliza un versículo del profeta Daniel. Jesús está hablando aquí de Daniel capítulo 11, donde se habla de esa abominación desoladora. Esta expresión tiene que ver con una desolación, una devastación, que es fruto de una abominación, esta es una posible traducción, o una abominación que es fruto de una desolación. Entonces Jesús estaba hablando de alguna manera que la ciudad santa, Jerusalén, sería devastada y desolada, y de alguna manera el templo sería un objeto de algo abominable. Los comentaristas comprenden que esto pasó en 2 momentos. Un primero fue anterior a Cristo, cuando el rey de la Siria, Antíoco Epifanio, llegó a sacrificar un cerdo dentro del templo de Jerusalén. Pero el momento que Jesús estaría hablando aquí sería sobre la invasión del Imperio Romano a la ciudad de Jerusalén en el año 70, cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén y ha puesto fuego en el templo de Jerusalén, y de hecho hizo abominaciones dentro del templo de Jerusalén, porque el propio emperador para los romanos era una divinidad. Entonces el lugar santísimo fue maculado por esta abominación. Para que tengas una idea, yo voy a compartir con vosotros una foto ahora. Vosotros están mirando una foto que es un marco, un cuadro sobre la destrucción de Israel. Vosotros tenéis aquí a la derecha, abajo,
los ejércitos romanos comandados por Tito, el emperador, y cómo ellos hacen una desolación en la ciudad de Jerusalén. Aquí al centro tenéis el templo de Jerusalén. Mira, es este evento que pasó en 70 después de Cristo, o sea, más o menos unos 30 y pico de años después de este pasaje, después que Jesús habló estas palabras, es lo que de hecho Jesús tenía en mente. O sea, esta primera parte del texto habla de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 y de alguna manera esta situación sería una sombra, apuntaría para, de hecho, vamos a decir así, la gran tribulación futura, el fin de los tiempos. O sea, en un sentido, lo que tenemos aquí es que la destrucción del templo de Jerusalén sería una señal, sería una sombra, un tipo de la tribulación futura y final. Entonces, ¿qué pasó con la destrucción de Jerusalén? Pasó para nosotros porque es en el pasado, sin embargo, Cristo estaba hablando del futuro para él entonces. Entonces Jesús dijo, verso 16, los que estén en Judea deberían huir para los montes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la destrucción sería tan grande, los ejércitos romanos harían tantas abominaciones, sería algo tan violento que de hecho las personas deberían huir. Y es interesante que el escritor, el historiador más antiguo de la historia de la iglesia, un hombre llamado Eusebio, que era un griego que escribió en el siglo III, él dice que de hecho cuando los ejércitos romanos cercaron Jerusalén para destruir Jerusalén, los cristianos judíos huyeron a los montes a causa de una antigua profecía, y nosotros comprendemos que es exactamente basado en esta palabra de Cristo que la iglesia huyó de este momento y se refugió en los montes. ¿Por qué? Primero el texto declara, versos 17 y 18, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. La idea aquí es de la prisa, de la urgencia que deberían huir. ¿Por qué? Porque de hecho la entrada de los ejércitos romanos fue algo muy, muy fuerte, muy rápido, y Jesús ya de antemano dijo que se deberían huir pronto, porque la destrucción sería terrible. Esta sería la idea también del verso 19. Hay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días. Todos sabéis que yo tengo una embarazada en casa, que él está aquí a mi lado. ¿Y en qué sentido es peor para las embarazadas? Sería peor para las embarazadas. En el sentido más básico de cualquier mamá que está delante de mí. O sea, si tú no tienes un hijo, tú tienes que preocuparte con tu vida y puede con tu marido. Pero si tú tienes un hijo, tú tienes un peso sobre tu espalda de cuidado, de amor. Entonces, la verdad, estas palabras de Jesús aquí son palabras de compasión, diciendo, mira, pobre de las que estén embarazadas porque van a sufrir. ¿Pero por qué? No porque va a pasar con ellas algo peor de lo que pasó con los otros, sino por el peso emocional de cargar una madre a un hijo y de crear hijos en estos tiempos. Por ejemplo, gracias a Dios, no hemos pasado por una situación de guerra. Sin embargo, si una madre quisiera elegir entre crear un hijo en un tiempo de paz o crear un hijo en un tiempo de guerra, elegiría crear un hijo en un tiempo de paz, porque un tiempo de guerra tiene más sufrimiento. O sea, si pudiéramos elegir ahora, en este contexto, de alguna manera proteger nuestros hijos y no dejar que ellos estén confinados en casa, de alguna manera posible este virus que está ahí, nosotros lo haríamos. Es este el sentido de las palabras de Cristo en este verso. O sea, tiene que ver
con esta idea de que sería algo muy duro como lo fue en Jerusalén. Entonces, mira que en el verso 20 Jesús empieza a cambiar del tema. ¿En qué sentido? Jesús coge la destrucción de Jerusalén en el año 70 y dice, mira, esta destrucción de alguna manera es una señal o apunta, o vamos a decir así, tiene que ver con una destrucción mucho más profunda que será lo que pasará en los fin de los tiempos. Por eso que el verso 20 declara, orad pues, perdón, el 21. El verso 20 dice que no deberían huir en el invierno o en el día de reposo, porque claramente, si tú tienes que huir, y por aquel entonces no tenía coche, no tenía nada de esto, tú tenías que huir de pie. ¿Dónde? A los montes, que suelen ser ¿qué? Más fríos. Si era invierno, sería mucho peor y mucho más sufrimiento. Entonces Jesús dice esto en el verso 20. Pero en el verso 21 es cuando tenemos el cambio. Mira el verso 21, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Primeramente quiero deciros que el tema de la tribulación, nosotros comprendemos bíblicamente que todas las generaciones de cristianos en la historia sufrieron y pasaron por la tribulación. O sea, es natural pasar por la tribulación y hasta por grandes tribulaciones. Pero la idea del texto es que en un momento final, anterior a la venida de Cristo, esta gran tribulación sería gran porque sería intensificada, sería más fuerte, o sea, sería más concentrado el problema. No es que estos problemas no pasaron antes también, sino que iban sufriendo un incremento hasta ser algo muy grande, como el texto dice, que nunca ha habido y que nunca habrá una vez más. A esto Jesús llama de gran tribulación, o sea, un momento anterior a su venida de mucho sufrimiento y de mucho problema y jaleo. Pero es importante deciros que esta tribulación no es una acción de Dios sobre su iglesia, porque Dios no derrama su ira sobre su pueblo, sino que es fruto del mundo y del enemigo y de la carne contra la iglesia. O sea, es una presión del mundo sobre la iglesia muy fuerte, de persecución y de todas las otras cosas que sufriremos al final. Entonces, lo que Jesús habla de esto, mira el verso 21. Si aquellos días no fuesen acortados, ¿qué pasaría? Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, la primera cosa que tenemos aquí es una buena noticia. La buena noticia es que por amor a nosotros, este periodo de tiempo será disminuido. No sabemos de cuánto a cuánto, pero sabemos que será acortado. ¿Por qué? Porque si no fuera acortado, ni los creyentes verdaderos, lo que Jesús llama aquí de escogidos, elegidos, no soportaría. Entonces, para que su pueblo no sufriera más de lo necesario, al punto de hasta su salvación correr riesgos, este tiempo es acortado. Entonces, este tiempo es disminuido. ¿Por qué? Mira el verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mira, esta gran tribulación tendría una marca muy clara, que sería la marca de los falsos cristos y de los falsos
profetas y falsos maestros. ¿Qué es esto, pastor? Tendría que ver primeramente con la idea de que en este periodo final, como también pasó a lo largo de la historia, pero intensificado ahora en el final, surgirían personas declarándose ser el salvador de las cosas. Tenemos esto, por ejemplo, os he hablado ya semana pasada, en todas las propuestas religiosas que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día tú puedes ser salvo si tú plantas un árbol y tú te enamoras del árbol y tú cuidas del árbol. Entonces, esta es tu fe, este es tu mundo y ahora tú vas a ser salvo por esto. O sea, son nuevas propuestas de salvación, sería lo que Jesús está hablando aquí, falsos cristos, o anticristo, que es otra palabra bastante escatológica, ¿no? Que tiene que ver con el periodo del fin. Entonces, primero habrán falsos cristos. Segundo, falsos profetas, falsos maestros. Y esto es importante. La gran tribulación tiene que ver, de alguna manera, con la falsa enseñanza, la falsa doctrina y el avance de los falsos profetas sobre el mundo y sobre la iglesia. Y es triste mirar, yo como pastor, como hoy en día, de alguna manera nosotros vivimos esto. No sé si vivimos este momento ya final de la historia. Yo desearía que sí, porque deseo que mi Jesús vuelva ya. Sin embargo, no sé y es imposible saber. Pero una cosa yo sé es que nunca en todo el tiempo de la historia hemos tenido tanto acceso a la información y a propagación por medios, por ejemplo, telemáticos y así por delante, pero al mismo tiempo nunca hemos oído tanta mentira y tanta falsa enseñanza pseudo-bíblica como oímos hoy en día. Entonces, cuidado con los predicadores de internet, cuidado con aquellos que marcan fecha para Jesús volver. Mira, el coronavirus tiene cuántas letras, cada letra tiene un número, son los números que da una fecha, que un día va. No, cuidado con estas cosas. ¿Por qué? Porque la verdad, estas cosas son una señal mala. Es una señal de que de hecho enfrentamos tiempos donde los falsos profetas y los falsos maestros están ahí engañando a muchos. Y otra cosa que me llama muchísimo la atención aquí, y esto puede que sea un poquito difícil para vosotros comprender, pero mira lo que Jesús habla. Y harán, verso 24, grandes señales y prodigios. El texto está diciendo que estos falsos predicadores, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, llegarían a hacer milagros, señales, prodigios. Sin embargo, Cristo nunca os conoció, ellos nunca fueron de Cristo, y esto no tiene nada que ver con ser un cristiano verdadero. Mira qué cosa interesante, porque mucha gente hoy en día basa su fe en, mira, esto salió bien, entonces es algo bueno. No, pastor, pero allí aquella iglesia, o aquel pastor, o aquel predicador, o aquel cura, hace así, y la cosa ocurre. Yo he visto con mis ojos. Pasó, yo he visto, he puesto mi mano, yo he visto. Ha sido sanado, he visto un milagre, he visto una señal, he visto cosas. Pero mira, hermanos, el texto bíblico está diciendo que esto pasará, siendo que no será de hecho para la bendición, sin embargo será para el engaño de muchos, porque muchos hoy en día son engañados por este tipo de cosas. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con este tipo de cosas. Y el verso 25 es una alerta para nosotros, porque el verso 25 dice así: ya os lo he dicho antes. Es como si Jesús mirara su iglesia hoy del siglo XXI, donde un montón de gente está siendo engañado por falsa enseñanza, falsos maestros, falsos cristos, y nos dijera así: mira, yo ya os he dicho esto. ¿Por qué continúan siendo vosotros engañados si yo ya he explicado que no es así? Entonces Jesús llega a decir: mira, así que se os dijeren, mirad,
está en el desierto, no salgas. O mirad, está en los aposentos, no lo creas. Mira, mi hermano, tengo que deciros algo muy, muy, muy importante. Cualquier persona que coge una fecha y dice, Jesús volverá en esta fecha, no les dé oído. Porque la Biblia garantiza que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, tenemos, por ejemplo, dos ramas pseudo-cristianas, dos sectas, que serían los testigos de Jehová y el adventismo del séptimo día, que dicen que Jesús ya volvió, pero volvió de una manera secreta, a las escondidas, a las oscuras. Mi hermano, Jesús no volverá en secreto. Jesús no volverá a oscuras. Jesús volverá claramente, y cuando vuelva, todo ojo lo verá, es claro. Entonces, cuidado con este tipo de enseñanza, porque, mira lo que Jesús habla en el verso 27, que sería la parte final de nuestro estudio de hoy, antes de las preguntas, que sería el hecho de que su venida es visible a todos. Mira el verso 27. ¿Por qué? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, lo que Jesús está diciendo así es, yo no volveré a oscuras, yo no volveré en secreto, que solo un grupo de personas van a mirar mi faz y van a saber que yo he vuelto. No, será como un relámpago que trae su fulgor, su luz a todo el cielo. Es innegable. Cualquier persona puede mirar, puede ver. Esta será la venida de Cristo. Cristo virá claramente en persona, esto vamos a ver semana que viene, en persona, visible a todos los pueblos, a todos los ojos, será claro, será algo que no se puede contestar. Esta es la idea de Jesús aquí. Entonces, no deberíamos buscar este tipo de cosas. Mira, Jesús va a volver tal fecha, o va a pasar esta cosa este día, porque el predicador dijo esto, porque coronavirus 19 tiene cuántas letras en el idioma romano, y esto da el número 666, un montón de cosas que tenemos en internet. Cuidado. ¿Por qué? Porque nadie lo sabe, y porque cuando venga, tranquilito, mi hermano, no tendrá otra manera. Todo ojo lo verá. Será algo claro a todos. Vale, la última frase, el verso 28, es una frase un poquitín difícil, porque el texto declara, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o los buitres, sería la mejor traducción aquí. La idea sería que en el momento donde, de la misma manera que un cadáver llama a los buitres, en el momento que esta sociedad, este mundo, estuviera tan lleno de iniquidad, la copa de iniquidad de este mundo estuviera llena, no sabemos cuándo será esto, Jesús volverá. Jesús volverá para juzgar los pecados, para poner fin en la historia, para reunir su pueblo. Es interesante, leemos mucho, ¿no? En todos los idiomas la frase, todo saldrá bien. Esta es una de las, para los más jóvenes, la hashtag más comentada en los últimos tiempos. Todo te saldrá bien. Pero te digo una cosa, en el término final de las cosas, solo los cristianos verdaderos que se fían de Cristo pueden decir todo saldrá bien. Porque de hecho estamos en Cristo, descansamos en Cristo, y estaremos con Cristo en aquel día final, la ira del Cordero, como dice la palabra del Señor. Entonces, hoy hemos visto 3 bloques. El primer de ellos, la destrucción de Jerusalén, años 70, o sea, la primera parte del texto habla de algo que ya pasó. La segunda parte, la gran tribulación, habla de un periodo final donde la tribulación, que siempre estuvo presente, será intensificada, fortalecida al punto máximo, pero ahí tenemos la bendición.
Dios acortará los tiempos por el bien de su pueblo, pero debemos tener cuidado con los falsos cristos, falsos maestros, falsa enseñanza de este tiempo. Y el último bloque fue: la venida de Cristo será visible, clara a todos, porque será como un relámpago que sale del oriente y se puede mirar en el occidente. Vale, vamos a orar al Señor y después vamos a pasar para el momento de las preguntas. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por el privilegio de estar aquí con mis hermanos. Te pido que la enseñanza de tu palabra pueda ayudarnos a discernir nuestro tiempo, así que te pido en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo voy ahora